Hola, en este video vamos a desarrollar una prueba de muestra entregada por el IB del ramo Matemática, Análisis y Enfoques nivel medio. Esta prueba corresponde a una prueba 1 sin uso de calculadora y particularmente a la sección B. En este ejercicio se nos plantea una situación donde se encuesta a 160 empleados preguntándoles el tiempo que demoran en llegar a su trabajo. Esta situación se representa a través de un gráfico de frecuencia acumulada. Como podemos ver acá, estos gráficos también tienen el nombre, se les conoce como ojiva. En el eje Y tenemos la cantidad de trabajadores, la cantidad acumulada de trabajadores, mientras que en el eje X se nos presenta el tiempo que demoran estos trabajadores en llegar. Entonces, ¿para qué ocupamos este gráfico? En general, para encontrar las medidas de posición. Por ejemplo, si nos pidieran en este problema encontrar la mediana, nosotros sabemos que la mediana corresponde a la mitad de los datos. En este caso, tenemos 160 datos. Por lo tanto, si dividimos en 2, vamos a obtener la posición donde está la mediana, que en este caso sería la posición 80. ¿Cómo encontramos el valor exacto de la mediana sabiendo que está en la posición 80? Pues bien, en el gráfico vamos a marcar la posición 80 acá en el eje Y, vamos a trazar la línea hacia el gráfico y vamos a ver que en este caso ese número 80 corresponde a 40. Por lo tanto, en la posición 80 está la mediana y corresponde en este caso a 40 minutos. ¿Cómo interpretamos ese valor? El 50% de los trabajadores demora menos de 40 minutos en llegar a su trabajo y el 50% restante demora más de 50 minutos en llegar a su trabajo. Como digo, también podrían solicitarnos cuartiles, percentiles, deciles, cualquier medida de posición. En general es bastante simple trabajarla de esta forma utilizando el gráfico de frecuencia acumulada. Vamos entonces ahora a la siguiente página donde nos piden hacer algunos cálculos en relación a este gráfico. En la letra A nos solicitan la mediana de los datos, que era justamente lo que hicimos antes. Por lo tanto, solo voy a escribirlo acá rápidamente. El total de datos 160, lo dividimos por 2, obtenemos 80. En la posición 80 está entonces la mediana. Y en este caso, si vemos el gráfico, vamos a ver que eso corresponde a 40 minutos. En la letra D nos preguntan por el número de empleados que tardan en llegar al trabajo, un tiempo que está menos de 15 minutos de la mediana. Actualmente sabemos que la mediana, lo calculamos en la pregunta A, era 40. Entonces, ¿qué significa menos de 15 minutos de la mediana? Pueden ser 15 minutos más que la mediana o 15 minutos menos que la mediana. Veamos los dos casos. 15 minutos más que la mediana correspondería a 40 más 15, es decir, 55. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es el valor que se relaciona con 55. Para eso, vamos a trazar la línea hacia el gráfico. Llegamos acá. Y desde acá tenemos que ver el valor respectivo. En este caso vamos a ver que aproximadamente ese valor debería ser 142. Entonces acá voy a escribir 142. ¿Qué significa eso? Lo voy a pintar. Significa que 142 trabajadores estarían acá. 142 trabajadores son los que demoran menos de 55 minutos en llegar a su trabajo. Y es todo lo que estoy pintando ahora. Ahora, consideremos el caso de los 15 minutos menos que 40. En ese caso, lo pinto con verde, 40 menos 15 me da como resultado 25. Por lo tanto, en el número 25 también está el otro número importante que tengo que calcular. En el gráfico, el 25, vemos que se acerca bastante a el número 18. Por lo tanto, ¿qué significa ese 18? Lo pinto con color verde. Significa que hay 18 trabajadores que demoran menos de 25 minutos en llegar a su trabajo. Entonces, ¿qué me estaban pidiendo a mí? A mí me estaban pidiendo esto que estoy pintando ahora en negro. Este es el segmento que me importa. Los trabajadores que están entre 25 y 55 minutos. Porque eso corresponde a 15 minutos en torno a la mediana. Ahora, ¿cómo logro matemáticamente esta área que estoy pintando de color negro? Lo que tendríamos que hacer es tomar el número 142 y restar 18. Si hacemos esa resta, obtenemos 124.
Y ese 124 es la cantidad de trabajadores que está acá, en este intervalo. 15 minutos en torno a la mediana. En la letra C nos indican que únicamente el 10% de los empleados tardaron más de una cantidad K de minutos en llegar al trabajo. Y nos piden hallar ese valor de K. Entonces, ¿cuál es el 10% superior? Vendría a ser algo equivalente a calcular el 90% inferior. Por lo tanto, sabemos nosotros que tenemos 160 empleados. Por lo tanto, vamos a calcular el 90% de 160. Ese cálculo a través de simplificación da como resultado 144. Eso significa que el trabajador en la posición 144 me va a indicar el valor de K. En este caso, voy al gráfico, veo que el valor 144 está aproximadamente, voy a hacer zoom sobre la imagen, está aproximadamente acá. Entonces voy a trazar la línea para llegar al gráfico y ver aproximadamente cuál es el valor. Veo que es el valor que está acá. Voy a hacer la línea hacia X y me doy cuenta que en este caso corresponde aproximadamente al número 56. Por lo tanto, el valor de K que estábamos buscando en este ejercicio correspondería a 56. En la letra siguiente nos presentan un diagrama de caja y bigote, que es el que tenemos acá, y nos piden algunos valores en relación a ese diagrama. Primero nos piden el valor de B. Notamos que el valor de B en este caso corresponde a el máximo posible. Acá está. Y ese valor en este caso es el número 70. Por lo tanto, el valor de B es simplemente 70. En la siguiente pregunta nos consultan por el valor de A. El valor de A en el diagrama de caja y bigote en este caso coincide con el cuartil número 1. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para encontrar el valor de A es calcular el cuartil 1. ¿Cómo hacemos eso? El total de datos habíamos dicho que era 160, lo dividimos por 4 porque estamos calculando los cuartiles y eso en este caso da como resultado 40. Entonces, en la posición 40 vemos cuál es el número respectivo y notamos que en este caso corresponde a el número 33. 33 minutos corresponde a el cuartil número 1 y también al valor de A. En la siguiente pregunta nos están consultando sobre el rango intercuartil. El rango intercuartil corresponde a la resta entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular el cuartil 3. El cuartil 3 correspondería a 160 dividido por 4, pero multiplicado por 3. En este caso, ese resultado es 120. Entonces, en nuestro gráfico, vemos que el valor 120 tiene aproximadamente una relación con el número 3047, que está acá. Por lo tanto, este valor entonces sería 47 minutos en este caso. Por lo tanto, el rango intercuartil, lo voy a escribir con color rojo, en el lado izquierdo, el rango intercuartil en este caso correspondería a Q3 menos Q1, Q3 es 47 y Q1 es 33. Por lo tanto, el rango intercuartil en este caso sería 14. Finalmente llegamos a la letra F, donde nos hablan de los valores atípicos. Vamos a explicar un poco este concepto para poder resolver el ejercicio. Entendamos que para trabajar con valores atípicos siempre vamos a necesitar el cuartil 1, en este caso era 33, vamos a necesitar el cuartil 3, que en este caso era 47, y vamos a necesitar también el rango intercuartil, que en este caso era 14. ¿Qué vamos a hacer? El rango intercuartil lo vamos a multiplicar por 1,5. En este caso, esa multiplicación nos va a dar como resultado 21. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa multiplicación, con ese 21 que obtenemos? Miren, tenemos que el cuartil 1 es 33. Tenemos que el cuartil 3 es 47. Entonces, vamos a sumar ese 21 al cuartil 3, llegando en este caso hasta el número 68. Y en el caso del cuartil 1, en vez de sumar, vamos a restar ese número 21. Entonces, si restamos 21, vamos a llegar a el número 12. Acá restamos 21, acá sumamos 21. Entonces, ¿qué ocurre? Cualquier número que sea más pequeño que 12 va a ser considerado un valor atípico.
cualquier número que sea mayor que 68 también va a ser considerado un valor atípico. De esa forma funcionan los valores atípicos. Tenemos que sumar y restar 1,5 veces el rango intercuartil. Entonces, en este caso particular, me dicen que existe un valor P, eso me están pidiendo. Un valor P dice que representa los tiempos de viaje al trabajo que son menores que P, se consideran valores atípicos. Entonces en este caso, el valor de P del cual estamos hablando sería 12. Cualquier valor menor a P igual a 12 va a ser considerado un dato atípico. Por lo tanto, en este caso particular, el valor de P sería 12. Siguiente ejercicio, nos entregan la función f que vemos acá en pantalla y nos piden en la letra A hallar la derivada, la primera derivada. Entonces derivamos utilizando la regla de polinomio. En este caso obtendríamos 3 multiplicado por 1/3 de x elevado a 2. En el siguiente caso sería 2 por x. Luego tendríamos simplemente 15 y la derivada de 17 de la constante es 0. Podemos entonces acá hacer simplificación de los números 3 y vamos a obtener simplemente x cuadrado más 2x menos 15. En la letra D nos indican que el gráfico de la función tiene tangentes horizontales en los puntos x igual a y x igual b. ¿Qué significan las tangentes horizontales? Significa básicamente que la derivada es 0. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reemplazar este valor de la derivada por 0 y obtenemos esta ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática que podemos resolver en este caso de manera bastante simple porque se puede factorizar. Podemos factorizarla buscando dos números que sumados den como resultado 2 y que a la vez multiplicados den como resultado menos 15. En este caso esos números son el número 5 y el número 3, donde el número 5 es positivo y donde el número 3 es negativo. ¿Qué podemos concluir de acá entonces? Que las soluciones de esta ecuación van a ser la primera solución, el número menos 5, y la segunda solución sería el número 3. Ahora bien, dentro de la instrucción del ejercicio nos señalan una regla entre A y B. Nos dicen que el valor de A es más pequeño que el valor de B. Por lo tanto, en este caso, el valor que es más pequeño es menos 5 y correspondería a nuestro valor de A. Y el valor que es mayor es B. En este caso correspondería al número 3. Por lo tanto, los valores de A son menos 5 y el valor de B sería 3. En el siguiente ejercicio nos piden graficar la función f' de x. Ya tenemos algunos datos, por ejemplo, la intersección con el eje x debería ocurrir en menos 5 y 3 por los cálculos que hicimos anteriormente. Entonces marcamos por acá menos 5, por acá 3. Otros datos que nos ayuda bastante es el número menos 15. Ese número en una cuadrática indica la intersección con el eje y. Por lo tanto, en el número 0,-15 deberíamos tener la intersección con el eje y. Debería estar aproximadamente por acá. Acá teníamos el número 3 y este era el número menos 5. Respecto a la concavidad, vemos que el número que acompaña x cuadrado es positivo. Acá entendemos que hay un número 1 positivo. Por lo tanto, nuestra gráfica debería ser algo más o menos así. Ahí tendríamos esbozada la gráfica de la función f' de x. En la segunda parte de la letra C nos hablan de, a partir de lo anterior, explica por qué el gráfico de f tiene un punto máximo local en x igual a. X igual a se refiere a el punto menos 5 que habíamos calculado antes. Lo que tenemos que hacer es analizar el comportamiento de la derivada en este punto. De menos 5 hacia menos infinito vemos que el comportamiento de la derivada, el valor, es un número positivo. En cambio, del menos 5 hacia el infinito positivo, vemos que el valor de la derivada es negativa. Es decir, ocurrió un cambio. Pasamos de una derivada positiva a una derivada negativa. ¿Eso qué significa? Que estamos frente a un máximo local. No lo preguntan en este ejercicio, pero igual lo aprovecho de explicar. En el número 3 pasa exactamente lo contrario. La derivada viene de ser negativa en esta parte de acá y continúa después del número 3 con un valor positivo. Cuando pasamos de un valor negativo a un valor positivo ocurre lo contrario. Estamos frente a un mínimo local. No lo preguntan, pero aprovechando la instancia lo explico.
A continuación, en la letra D nos piden hallar la segunda derivada evaluada en b. Por lo tanto, vamos a calcular acá la segunda derivada. Vamos a ver que el resultado es 2x más 2. Evaluado en b, recordemos que b es 3, por lo que habíamos calculado en letras anteriores. Entonces, si reemplazamos x por 3, obtenemos 2 por 3 más 2, y eso es 8. Ahí tendríamos la respuesta. Luego, en el siguiente apartado de D, nos dicen, a partir de lo anterior, utiliza la respuesta anterior para mostrar que el gráfico tiene un punto mínimo local en x igual b, en x igual 3. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse para tener un punto de mínimo local? Tienen que cumplirse dos condiciones si utilizamos la regla de la segunda derivada. Primero, que la primera derivada evaluada en el punto que estamos trabajando, que en este caso es 3, tiene que ser 0. Eso se cumple, lo vimos en el ejercicio anterior. Y también tiene que cumplirse que la segunda derivada evaluada en este punto, en el 3, tiene que ser un número positivo. Cosa que también se cumple porque lo acabamos de ver en el ejercicio anterior. Acá vimos que el resultado era 8, un número positivo. Por lo tanto, como se cumplen ambas condiciones, podemos decir que en el punto x igual a 3 se produce efectivamente un mínimo local. Finalmente llegamos a la letra E, donde nos piden hallar un punto de intersección entre la recta normal en x igual a menos 5 y también entre la recta tangente en el punto x igual a 3. Tenemos acá una idea de la gráfica que tenemos de momento. Sabemos que en el punto x menos 5 existe un máximo, se trabajó en la letra C, y también sabemos que en el punto x igual 3 existe un mínimo, que se trabajó en la letra D. Por lo tanto, lo que nos queda ahora es hallar la intersección de la recta normal y la recta tangente. Para ello, vamos a dibujarlas acá para tener una mejor idea de dónde están ubicadas. Entonces, la recta x igual a menos 5 está ubicada acá. Tiene una ecuación que sería en este caso x igual a menos 5. Por otro lado, la recta tangente en x igual a 3 no tenemos muy clara su ubicación exacta. Sí tenemos una idea de dónde puede estar, sabemos que está abajo del eje x y correspondería a esta recta que tenemos acá. Su ecuación, como digo, no la tenemos claro de momento, por lo tanto vamos a decir que es la recta y igual a un valor que no conocemos. Sabemos que la intersección de estas dos rectas pintadas en rojo, de la normal y la tangente, se va a dar en este punto amarillo, que va a tener coordenadas P, Q. Afortunadamente, el valor de P ya lo tenemos, coincide con la recta x igual a menos 5, por lo tanto, P simplemente va a ser menos 5 y nuestro trabajo será ahora encontrar el valor de Q. ¿Cómo hallamos el valor de Q? Que corresponde a la recta tangente, la ubicación de la recta tangente. Vamos a evaluar la función en 3, la función cúbica original. Por lo tanto, reemplazamos todos los valores de x por 3 y vamos a obtener esta expresión que estamos viendo ahora. Tenemos que hacer el cálculo matemático de esa expresión y vamos a ver que su valor en este caso corresponde a menos 10. Por lo tanto, el valor de Q en este caso va a ser menos 10 y el valor del punto que buscábamos sería menos 5, menos 10. En este ejercicio nos piden mostrar que la derivada de esta función corresponde a la función que tenemos acá. Entonces vamos a desarrollar esta función derivada. Primero notemos que estamos frente a un cociente, por lo tanto aplicamos la regla del cociente que señala la derivada de la primera función, de la función que está en el numerador, multiplicada por la función que está en el denominador, menos, siempre menos, la primera función, la del numerador, por la derivada de la función que está en el denominador. Todo esto dividido por la función que está en el denominador al cuadrado. Si hacemos la derivada, vemos acá que, lo voy a pintar con color azul, la derivada del logaritmo de 5x corresponde a 1 sobre 5x, que es la derivada del logaritmo, pero por regla de la cadena multiplicamos por la derivada de 5x, que es 5 en este caso. Eso se va a multiplicar por la expresión que ya teníamos, kx, restamos el logaritmo natural de 5x y acá otra cosa importante, también la marco con azul, la derivada de kx corresponde simplemente a k. Y abajo en el denominador mantenemos el k cuadrado x cuadrado.
Luego, hacemos algunas simplificaciones. Podemos simplificar, por ejemplo, este número 5 con este número 5. También podemos simplificar x con x y por lo tanto el resultado solamente nos va a quedar como k. Al otro lado del signo igual, solamente reagrupamos y ponemos el valor de k adelante, multiplicando al logaritmo de 5x. Luego, en el paso siguiente, en el paso que tenemos acá, lo que estamos haciendo es factorizar por k. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos simplificar este valor de k que estamos factorizando, lo podemos simplificar con uno de los valores que tenemos acá de k. Si hacemos esa simplificación, finalmente llegamos a esta expresión que está acá, que efectivamente era lo que nos estaban preguntando. Nos estaban diciendo que mostráramos que la derivada era efectivamente esta expresión. En la letra B nos señalan que el gráfico de f tiene exactamente un máximo en el punto P y nos preguntan la coordenada x de ese punto P. Entonces, un máximo vamos a tenerlo en un gráfico cuando se cumpla que la derivada sea 0 y que la segunda derivada sea negativa. Pero en este caso solo nos vamos a enfocar en la primera situación, porque nos afirman que es un máximo. Entonces tenemos acá la derivada, la tenemos que reemplazar por 0 para que se cumpla que es un máximo. Obtenemos esta expresión que algebraicamente podemos desarrollar y podemos llegar al valor de x. Importante notar que en este paso, en el logaritmo de 5x igual a 1, vamos a tener que aplicar la definición o expresarlo como una exponencial para poder encontrar el valor de x. En este caso decimos que e elevado a 1, que es el resultado del logaritmo, da como resultado 5x. Y de esta forma, de manera fácil, podemos dividir por 5 y llegar a que x vale e sobre 5. En el ejercicio C nos señalan que la segunda derivada de la función es esta expresión que tenemos acá y nos señalan que existe un punto de inflexión. Nos piden mostrar que ese punto de inflexión tiene por coordenada x un quinto de e elevado a 3 medios. ¿Qué tenemos que considerar? Un punto de inflexión se va a dar cuando la segunda derivada sea igual a 0. Tenemos que hallar el valor de x que permite que la segunda derivada sea 0 y allí estará el punto de inflexión. Entonces, en este caso, la segunda derivada que nosotros tenemos es esta expresión. Esta expresión nos la entregan en el problema. Lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de la segunda derivada por 0 para encontrar el punto de inflexión. Entonces, hacemos ese reemplazo acá. La segunda derivada la reemplazamos por 0 e igualamos a la expresión que teníamos antes. El procedimiento que debemos realizar ahora es algebraicamente operar esta ecuación para intentar llegar al valor de x. En este caso vemos que podemos multiplicar por kx al cubo, después podemos sumar 3 y finalmente vamos a aplicar de nuevo la exponencial, interpretamos el logaritmo como exponencial y llegamos a esta expresión. Ahora simplemente tendríamos que dividir por 5 y podemos llegar al valor de x. Finalmente, la letra D es un ejercicio de integrales. Nos piden calcular el área que hay bajo esta curva entre P y Q. P y Q son los puntos que habíamos calculado antes, de máximo y de inflexión. Entonces vamos a tener que calcular esta integral, pero para ello notamos que tenemos que usar variable auxiliar, porque no es simple realizar esa integral directamente. Por lo tanto, vamos a definir nuestra variable auxiliar. Vamos a decir que u es logaritmo de 5x. Derivamos la función respecto de x y obtenemos 1 sobre 5x por 5, usando la regla de la cadena. Hacemos la simplificación y vemos que en este caso de u a de x es igual a 1 sobre x. Ahora tenemos que analizar la integral original. Tenemos dx dividido por x, por lo tanto tenemos que tratar de formar esa expresión en nuestra derivada. Entonces vamos a poner que du es igual a dx dividido por x. Luego hacemos el cambio de límites, tenemos los valores de q y tenemos los valores de p que vamos a tener que transformar de acuerdo a nuestra función. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que u es el logaritmo de 5x, entonces tenemos que poner logaritmo de 5, pero en vez de x reemplazamos por el valor que estamos trabajando. Misma situación realizamos con el valor de p, en vez de logaritmo de 5x va a ser logaritmo de 5 por e sobre 5. Hacemos el cálculo arriba en q y vamos a ver que el resultado es simplemente 3 medios. Y si hacemos el cálculo abajo en p, vamos a ver que el resultado es 1. Por lo tanto, nuestros límites de integración van a cambiar. Hagamos un pequeño resumen de lo que tenemos hasta ahora entonces. Nuestra integral va a estar conformada por el número 1, que equivale a el valor de p.
va a estar conformada por 3 medios por arriba como límite superior. La integral la cambiamos por u, abajo mantenemos k, y dx dividido por x habíamos dicho antes que es du. Vamos a hacer más explícito aún esta situación. Vamos a pintar, acá tenemos el valor de q, el valor de q en la integral del medio, y acá tenemos el desarrollo que hicimos para ver que el valor de q en este caso iba a ser 3 medios, todo pintado con azul. Luego vamos a hacer algo similar con el valor de p, pintando con amarillo. Nuestro p habíamos dicho que era e sobre 5, pero cuando hicimos el cambio de límite llegamos a que ese valor era 1. Por lo tanto escribimos 1 en la parte inferior de la integral. Después, la función. La función que nosotros estamos trabajando era dx sobre x, y eso habíamos dicho que era du. Y por último, acá lo estoy pintando con color verde, y por último la función en sí, la original que estábamos trabajando, era logaritmo natural de 5x, pero habíamos dicho que esa expresión iba a ser considerada como u, fue el primer cambio que trabajamos. Ahí tenemos todos los reemplazos que tuvimos que hacer. Ahora entonces vamos a operar esta integral, la integral entre 1 y 3 medios de u sobre k por du. Esto se desarrolla utilizando el típico cálculo de integral, evaluamos en 3 medios y en 1, haciendo la diferencia. Entonces en este caso, acá está el procedimiento, ahí está la diferencia. El procedimiento después es simplemente aritmético, trabajar aritméticamente esta expresión hasta lograr el valor de k. Acá importante mencionar que el valor de la integral es 3, nos lo señalan en el ejercicio, por lo tanto esta expresión la vamos a igualar a 3. Y al hacer esta igualación tenemos la ecuación que nos permite encontrar el valor de k. En este caso el valor de k mediante el procedimiento algebraico corresponde a 5 sobre 24. Por supuesto que este procedimiento cada uno lo hace a su manera porque hay distintas técnicas que los estudiantes aplican para llegar a ese valor. Pero en cualquier caso deberíamos llegar a 5 sobre 24.